Todo tuyo. Bueno, entonces, como siempre, empezamos con lo primordial y es dándole gracias a Dios por de verdad las misericordias tan grandes que ha tenido con nosotros, de dejarnos pues ver, discernir y considerar su palabra, que creo que, o sea, no digo esta palabra de creo como que a la mejor, sino que creo realmente que esto es la vida, esto es lo que realmente puede cambiar al ser humano de fondo, no solamente de una manera o un arreglo externo. Entonces, gracias bendito Dios por dejarnos, pues en lo personal, Señor, disfrutar todavía más tiempo considerando tu palabra y con un solo propósito, Señor, que cada vez más y más y más personas conozcan de ti. Ese es tu deseo, esa es la orden que tú has dejado a todo aquel que ha decidido seguirte, que se te predique, Señor, que se hable de ti, que la gente sepa que hay esperanza, que tienen buenas noticias, de que hay un Salvador en este mundo, que no todo está perdido, Señor, que siempre nos pones algo diferente, algo que realmente nos puede beneficiar y que más que tu salvación, Señor. Yo te pido por todos y cada uno de los que están aquí reunidos, para que con esa humildad y ese corazón dispuesto, Señor, tengas tú a bien tomarlos y llenarlos, Señor, de tu santa sabiduría y de tu santa palabra, para que puedan conocer realmente, pues, quién eres y qué es lo que tú quieres específicamente de cada uno de nosotros. Mientras tanto, Señor, bueno, mi deseo, mi anhelo es que toda aquella persona que pues escuche esto, pues tenga algo en qué pensar, qué considerar, qué ha hecho de su vida y hacia dónde va Dios, que se han sido siempre las preguntas de todo el ser humano. Y realmente pues aquí tenemos las respuestas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Men. Ok, bueno, entonces la semana pasada había empezado este pues este estudio con Moni, con Fer, este, y por otro lado pues Armando con ustedes, pues aparte, ¿no? Ya llevaba un ratito explicándoles y viendo qué es lo que Dios tenía ahí preparado, pero bueno, por asuntos pragmáticos, vamos pues a resumir o a definir qué es lo que habíamos visto, o sea, tanto Daniel, con ustedes con perdón, Armando como con Fernanda. perdón, Daniel, que Es, te interrumpa nada más tantito. Lo que pasa es que Checo Isaac es la primera vez que está aquí con nosotros. Él no sabe absolutamente nada, por eso, bueno, pedía esa excepción un poquito para que él pudiera o sea, entender. de hecho no es realmente es irrelevante si bien es la primera vez o no, o sea, toda la palabra es inspirada por Dios y útil. Entonces, a lo que me refiero con esto no es que ya vamos a arrancar de tajo, ni mucho menos, es realmente profundo lo que vamos a leer, pero no difícil. Entonces, o sea, no hay ningún problema con esto, sino simplemente lo que quería decirles es cómo reafirmar pues, lo que habíamos visto. Y pues la otra vez empezaba con esa pregunta con ustedes, que pues, ¿qué conocen de Cristo o qué habían escuchado? Las respuestas por lo general que me dan son que murió por nosotros, ¿no? Ujú. Que dio su Sí. Sí. vida, ¿qué más? Murió para salvación de Murió para salvación, pecados. ¿qué más? Este, mm, es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios, ¿qué más? Pues dicen que todos somos hijos de Dios, por ejemplo. Las cosas Ujú. que se dicen, obviamente, ¿no? Sí, claro. Todo el mundo repite. Y o sea, vamos a quitar como por un momento, pues, lo que me han dicho, o no sé, o sea, a lo mejor eso va a sonar feo, pero toda esa información, ¿para qué me sirve? O sea, ¿de qué sirve que yo sepa que es el hijo de Dios? ¿De qué sirve que yo sepa que murió por mí? ¿De qué sirve? O sea, ¿cuál es la razón?
O sea, platicaba la semana pasada que es como si yo, por ejemplo, me aviento de mi azotea y digo, esto va por Isaac, por Armando, por Laura, su hermana, su cuñado, etcétera. Y me lanzo y me mato. Ustedes se van a preguntar, bueno, más bien cuando llegue la policía y les pregunte, ¿ustedes qué le van a decir? Que lo hiciste por nosotros. Y esa respuesta les va a hacer, ¿tiene sentido para los polis? No. Pues no, porque de hecho pues van a empezar a indagar cuál fue el motivo, por qué lo hiciste. Es más, ¿esa respuesta les hace sentido a ustedes? No. Eh, No. pues de alguna manera yo creo que sí, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? Pues O sea que porque yo me... exactamente tú lo dijiste, ¿cómo? ¿Por qué? O sea, ¿por qué lo hizo? Por Ajá, amor la a nosotros, respuesta ¿no? es, exacto, pero ¿y de qué sirvió que yo me matara por ustedes? O sea, ¿De qué sirvió? Pues para mostrarnos, para poner el ejemplo, ¿no? Que o sea que como... yo quiero que ustedes también se maten. No, 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 no. O sea, O sea, a lo que voy con esto, es difícil entender esta parte. O sea, cuando dicen, es que Cristo murió por mí. Si soy honesto, yo a lo mejor diría, bueno, y pues, si yo no se lo pedí, ¿o acaso yo lo maté? ¿Me explico? Ahora, todo esto lo que define es qué es lo que realmente tiene valor para nosotros. No sé a qué te dedicas, Isaac. trabajo en restaurante, soy mesero. Y Armando, perdón, y Diana, Diana, hola. y con Armando, y tu esposo, ¿cómo se llama? Uriel, Uriel. Jesús. Uriel, ¿en qué trabajas? Yo soy impresor. Ok, ¿les puedo pagar con pesos? ¿Sí? Y trabajan para mí. ¿Me aceptan pesos? Sí. ¿Sí? Pues obviamente, ¿Dólares? Sí. Sí, también. también, ¿Euros? de igual manera. Porque al final de ¿Bolívares? cuentas, es dinero. ¿Bolívares? ¿Moneda venezolana? No la conozco. Bueno, ahorita no vale ni un cacahuate. Bueno, ¿les puedo pagar con cacahuates? No, ¿Chocolates? menos. ¿Bombones? No, tampoco. Sí se fijan que nosotros tenemos, o sea, le damos valor a las cosas. Incluso Ajá. aunque hablemos de dinero, hay cierto dinero que tiene más valor que otro, ¿no? Claro. Ahora, la Biblia dice que por cuanto todos pecamos, tenemos una deuda muy grande con Dios. Y esa deuda solamente se paga con, ¿cómo? ¿Con Sangre. pesos? Con sangre. Con sangre. O sea, exacto, o sea, no le podemos pagar con pesos, ¿o sí? No. No, Con euros. No, no. menos. O sea, eso para nosotros tiene un valor, pero para Dios es como si fueran los cacahuates, los chocolates, o sea, no tiene valor. Lo que tiene valor para Dios, o su moneda, vamos a llamarlo así de una manera superficial. Lo que tiene realmente valor para Dios no son ni el oro, ni los diamantes, ni las piedras preciosas, es la sangre. Eso tiene un valor para Dios que, o sea, yo no logro imaginarme cuánto vale eso. Es muchísimo lo que vale eso. Entonces, la Biblia dice que la paga del pecado, o sea, la forma en cómo se paga un pecado es con sangre. ¿Y la sangre de quién? Pues de Isaac, de Diana, de Armando, de Laura. No. ¿Me explico? Sí, ¿Pecaron el día de hoy? Sí. 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 pues sí. Lo que toca es pagar con sangre. Y si eso estuviera vigente el día de hoy, no habría humanidad, porque todos pecamos, tarde que temprano, o sea, nadie puede pasarla así. Entonces, para evitar una mortandad de la humanidad, lo que Dios dice, ok, no quiero que, bueno,
te mueras tú, sino se establecen los sacrificios de animales, obviamente, ya sean un becerro, ya sea una oveja, ya sea una paloma, o sea, dependiendo de mi poder adquisitivo o de lo que yo poseyera, eso era con lo que yo pagaba un pecado. Ujú. Sí. El asunto en la humanidad es que a todo nos acomodamos. Creo que la mayoría de nosotros, pues creo que pertenecimos al catolicismo. Y como tal, pues lo que uno tenía que hacer era ir a la iglesia, echarse una misa, confesarse con el cura les daba, pues, ¿cómo se les llama esto? Penitencia. La penitencia, La penitencia. que eran, quién sabe cuántos Padres Nuestros, quién sabe cuántas Aves Marías, dependiendo de la gravedad, comulgaba uno y se salía de la iglesia y todos felices, ¿no? Sí. Pero ¿cuánto tiempo pasaba de que yo salía de la iglesia a que yo volviera a cometer el pecado? Pues mucho, porque inclusive escuchando la misa, digo, hasta yo lo hice, criticamos a la persona que está al lado o al frente, ¿no? Mira cómo viene vestido, o sea, o está pajareando, o no sé, ¿no? Por Por citar eso viene ejemplos. la frase de estás todo en todo menos en misa, ¿no? Exactamente. La realidad es que así somos, o sea, nos acomodamos como a ciertos preceptos, ideas, y con eso como que queremos vivir bien. Y eso fue lo que sucedió con la gente de ese entonces, que ya los sacrificios los ofrecía porque sí. O sea, ya no era con algo de chin, o sea, pequé y me pesa y esto te lo ofrezco, Dios, perdóname la vida y esto lo hago de todo corazón. Sino ya era, pues total, ya, o sea, me voy de borracho y ya después pago mi borreguito, pago mi vaca, o sea, como por adelantado, ¿me explico? Ujú. Y eso obviamente le desagradó mucho a Dios. Bueno, eso lo vamos a estar viendo más adelante. Dice que sus ofrendas ya le eran molestas, o sea, los sacrificios ya le molestaban, porque no eran con un corazón sincero, sino ya era por el simple hecho de cumplir. Era burdo. Exacto. Entonces, Dios decide una cosa que ha sido tremenda, que ha cambiado la humanidad, y dice, voy a hacer un sacrificio único y para siempre. Durante toda la Biblia nos ha ido mostrando, desde el Antiguo Testamento, la forma en cómo Dios piensa, la forma en cómo Dios siente, la forma en cómo Dios hace las cosas. Y esta parte de sacrificio era lo que iba a venir. Era un sacrificio perfecto, de alguien que no había cometido pecado alguno. ¿Y quién mejor que su hijo? La sangre de su hijo, la sangre de Cristo, es la única que puede pagar por todos, absolutamente todos los pecados. ¿Sí estamos claros en eso? Sí, sí. Sí. No se compara la sangre mía, ni la de un buey o la de una oveja. Es la sangre de alguien que vivió en este mundo de una manera perfecta, sin pecado, sin culpa. Y lo crucificaron para pagar por todos los pecados de todos nosotros. Tenemos una tendencia a pensar que, por ejemplo, una violación es peor que un robo, y que el robo es peor que la mentira, y que la mentira es peor que el chisme. O sea, como que uno le va poniendo como niveles a la cosa. La realidad es que para Dios pecado es pecado, tanto como el que asesina como el que dice una mentira. O sea, están en la misma categoría, son pecadores. Entonces uno no puede decir, ay, bueno, y si por ejemplo un asesino se arrepiente y busca de Dios, ¿a poco lo van a perdonar? La realidad es que sí. O sea, todos sus pecados son perdonados porque pecó exactamente igual que yo o que cualquier otro. ¿Sí estamos? Sí. Sí.
O sea, no hay realmente mayor diferencia en esto. Lo que vamos a empezar a leer desde Juan, o sea, la recomendación de leer Juan o empezar por Juan, es que está dirigido a un público gentil. Vamos a definir qué es eso. Creo que eso lo vi, sí, con Fer. Sí. En esta época, la religión, bueno, más bien, por ejemplo, hoy en día, ¿cuál es la religión más fuerte aquí en México? Católica. O la predominante. Católica. Catolicismo. El catolicismo es lo predominante. ¿Y cuál sería la minoría? Pues las otras religiones. Ajá, o el cristianismo, vamos a llamarlo así. Cristianismo. En aquella época, la religión predominante era ¿cuál? Cristianismo. Judaísmo. Judaísmo, Exacto. judíos. La judaica o los judíos eran los predominantes, como si fueran los católicos de hoy en día. O sea, eran los que mandaban o dirigían o regían todo. Y la minoría, en este caso, o más bien como que no existía, el cristianismo, porque el cristianismo surge a raíz de Cristo, o sea, de la llegada de Cristo. Entonces, Jesucristo vino primordialmente a los judíos. O sea, él vino a predicarle a los judíos, en un principio. Pero los judíos no le recibieron. Así es que la opción fue predicarle a los gentiles. Ellos sí tenían, o más bien, los gentiles eran todos aquellos que no eran judíos. ¿Me explico? Sí, el pueblo de Israel, ¿no? No, o sea, el pueblo de Israel son judíos. Todos los demás pueblos que no son judíos son gentiles. Ah, ya. Entonces, por ejemplo, Juan, el libro de Juan, el que vamos a leer, tiene la característica que está dirigido a una audiencia gentil, o sea, gente que no era judía. Entonces, como nosotros, o sea, aquí no creo que haya nadie judío, ¿verdad? Desconocemos muchas cosas que ellos hacen, y entonces la explicación que vamos a ver tiene, o más bien va más en función de que el pueblo que no es judío entienda lo que vino a ser Cristo, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí? No. Entonces, empezamos. ¿Ya tienes Biblia, Isaac? No. ¿No No, tienes? no, no. No. ¿Quién? ¿Tú lo ves, Armando? O... Aquí va a ver en línea la Biblia. Ah, ok. No, pero digo, para que él tenga la suya, Sí, en cuanto lo vea le entrego una, sí. Aquí tenemos un- porque aquí tengo también si quieres. Ok. Entonces, dice Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Vamos a parar hasta aquí. Aquí lo que dice del 1 al 5 es una cuestión súper profunda. En el principio, ¿qué había en el principio? Nada. Nada. ¿No? ¿Ni Dios? Dios. Bueno, solo Dios. Dios. Solo Solo Dios. Dios. Y desde entonces ya existía el verbo, o sea, Jesucristo. O sea, no hecho hombre, sino la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios, desde el principio. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este es el gran misterio. En las escuelas nos enseñan en física que un objeto no puede ocupar el mismo lugar y el mismo espacio en el mismo tiempo. Pero aquí con las cuestiones de Dios me está diciendo que tanto el Espíritu como el Hijo y Dios son uno solo. Trabajan, o sea, como tres, pero en sí son uno. O sea, es un gran misterio. Dice el 2, o sea, el verbo, era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido fue hecho. ¿Sí queda claro esto? Sí. En él
estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Dice, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Qué son las tinieblas? La ausencia de luz. Exactamente. Las tinieblas o la oscuridad es simplemente ausencia de luz. En el momento que hay luz en las tinieblas desaparecen. Lo mismo es Dios. O sea, cuando Dios llega a un lugar, las tinieblas huyen. Así como cuando ustedes llegan a su cuarto en la noche y prenden el foco, ¿dónde está la oscuridad? No hay, no existe. No hay tal. Bueno, La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esta analogía que hace con respecto a luz y tinieblas se refiere primordialmente a la santidad y al pecado. O sea, jamás el pecado puede prevalecer sobre Dios. Jamás. En cuanto Dios llega a algún lugar, el pecado desaparece, es destruido, es desaparecido. Dice el 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Para efectos de claridad, este Juan se le conoce como Juan el Bautista. ¿Ok? Bueno, Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, o sea que ya en la Biblia se hablaba de él. O sea, como una profecía. Siglos atrás se decía, va a venir un hombre que viene así y asado. Es la voz que clama en el desierto. Entonces, este vino por testimonio para que diera testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. Ojo, no era él la luz, sino para que diera testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Vamos claros hasta ahí? sí. sí, Entonces, aquí la Biblia nos está diciendo que antes, o sea, se hablaba de una profecía, que iba a llegar un hombre que iba a dar, más bien que iba a hablar de Jesucristo. Y entonces aquí ya vemos que aparece, y este es Juan. Dice el 10, en el mundo estaba, el 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. O sea, ¿quién? Jesucristo. Jesús. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. O sea, ¿quién de nosotros antes de este día buscaba a Dios? Nadie. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. ¿Se acuerdan que les había dicho? Vino primeramente a los De los judíos, judíos. y los judíos pues no le recibieron. Dice el 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hace ratito Armando mencionaba, dentro de las partes que uno escucha acerca de Dios, y es que se nos dice o se nos enseña que todos somos hijos de Dios. Sí es. La realidad es que no todos somos hijos de Dios. Aquí solamente son hijos, ¿quiénes? Los que Lo aceptan y lo reconocen. creen en su nombre. Entonces, todos en sí, o sea, toda esta humanidad, la que no conoce a Dios, somos criaturas. Y una vez que conocemos de Dios, pues ya pasamos y tenemos un título de hijos. Entonces, ¿ya van viendo dónde están parados o no? Sí. En la nada. Hay otra palabra más fea. A la gente que no tiene padre se le llama bastardos. Y eso es una condición del hombre. Somos bastardos. Antes de que conociéramos de Dios. Pero ahorita tenemos una oportunidad de ser adoptados. Por ejemplo, si Armando llega a faltar, y se lee el testamento, yo llego corriendo y digo, a ver, ¿qué me tocó de Armando? ¿Puedo hacer eso? No, No, ¿Por qué no? no, obvio. No. Éramos cuates.
Pues no, pero no estás reconocido, no estás en el testamento. Ahora imagínense si yo muero y voy con Dios, ay, ya voy a entrar al cielo. ¿De qué? Es exactamente lo mismo. Ahora, de una vez quiero aclararles esto. En muchos lugares hay una parte, bueno, ellos le llaman declaración de fe. La declaración de fe significa que una persona que llega por primera vez y escucha esto, yo le digo que repita algunas palabras. Por ejemplo, a ver, todos repitan, ¿no? Señor Jesús, y ustedes, Señor Jesús, yo te pido que me perdones, me arrepiento y tal. Y en ese momento, casi, por obra de magia, entre comillas, ya soy hijo de Dios. Y la Biblia no enseña nada de eso. Que yo no sé, imagínense que yo llego al juzgado donde se está leyendo el testamento de Armando, y yo les digo, es que yo lo dije, que Armando me dijo que yo iba a tener una parte. O sea, no cuenta, ¿me explico? Aquí es muy claro, dice, a todos los que le recibieron. Le preguntaba a Fer la semana pasada si ella me recibiría en su casa. A lo cual me dijo que, ¿cuántos días? O horas, perdón. Unas horitas nada más. Recibir a alguien, ¿qué significa? O sea, atenderlo. Que permanezca en ti. Que se queda con... Una permanencia total. Que la persona se va a quedar hasta que quiera. Que se va a ir cuando él quiera. No es hasta que a mí no me guste. Eso es realmente recibir. Cuando ustedes, por ejemplo, les digo, a ver, me reciben en su casa, ¿cuánto tiempo creen que... ¿Qué dicen por ahí? Que el muerto y el arrimado... 3 días. 3 días apesta. Y esa es la realidad. Aquí, recibir a Cristo, ¿qué significará? Pues claro. Reconocer su palabra y quedarse con nosotros. Que se quede Así con es. nosotros. Exacto, no es de, a ver, yo ya creo en Dios, pero me voy a ir a tomar con mis cuates. Entonces, te dejo Jesús aquí en la casa y yo ya me voy. Entonces, como correrlo y volverlo a invitar, correrlo y volverlo a invitar, eso no es recibir a Cristo. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Esta es otra palabrita bastante interesante. Si yo les pregunto si ustedes creen en Enrique Peña Nieto, ¿qué me dirían? A ver. Pues no. O sea, si yo les digo, oigan, hay un presidente en México, se llama Enrique Peña Nieto. ¿Lo creen? Sí. Ah, no, sí. 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 Sí, Ustedes lo han visto, ¿no? Sí. claro. Es más, ahorita les mando una foto en WhatsApp para que lo conozcan. Ahora la segunda pregunta es, ¿ustedes le creen a Enrique Peña Nieto? No. No. Pues debería, no. El asunto aquí sucede lo mismo con Dios. Si ustedes se salen, les dejo esa tareita, pregunten, en la calle a un extraño, ¿usted cree en Dios? ¿Creen que les diga? Que sí. Sí. Que sí. Sí. Todo el mundo cree en Dios, sobre todo cuando tiembla, cuando hay broncas, cuando hay una... Ahí todo el mundo cree en Dios. Claro. Ahora, lo que no hacen es, o más bien la segunda pregunta sería, si le creen a Dios. O sea, cuando Dios te dice, Isaac, yo te voy a sostener, no tengas miedo, y uno se queda, ¿quién será? No, ¿y qué tal si no, mejor no, mejor me quedo como estoy? Pues te soy honesto, sí creería. De Por eso una se simple trata. razón. Por una simple y sencilla razón. Bueno, ya compartiendo algo, yo ya había leído la Biblia, pero como tal no la había analizado, te soy honesto. Había leído acerca algo de tu nombre, de Daniel, el cual fue arrojado a los leones. Y Dios dijo, no temas, Ujú. estás conmigo.
Entonces desde ahí me quedó muy marcado eso, que la fe hace muchas cosas y es una de ellas. Exacto. Mientras tú creas en Dios vas a poder con todo, inclusive aún así camines en la oscuridad, siempre va a haber una luz que te guíe. Aunque caigas, te vas a levantar. Perdón. Ese es el punto. Exacto. Eso es lo que marca la diferencia entre los adeptos a Dios y los creyentes a Dios. O sea, aquí tenemos muchos adeptos, o sea, mucha gente cree en Dios, pero muy pocos le creen a Dios, o sea, lo que dice, lo que hace. Dice otra vez, les dio potestad, una potestad es un poder, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La razón por la cual estamos aquí reunidos esta noche no es porque a Daniel se le ocurrió, o porque a Armando también, o a Isaac, o sea, nada. La razón por la cual estamos reunidos aquí es porque fue voluntad de Dios. ¿Me explico? Y aquel verbo, dice el 14, fue hecho carne y habitó entre nosotros, o sea, Cristo, y vimos su gloria como del unigénito del Padre. ¿Saben qué significa la palabra unigénito? Único. 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 O sea, en aquel entonces era el único hijo que tenía Dios, lleno de gracia y de verdad. Juan, ¿cuál Juan? El Bautista. Ajá, dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. A ver, ayúdenme con este acertijo. A ver, otra vez. Dice, Porque él empezó a hablar de él y ya después llegó Jesús, pero ya existía Jesús antes de que él hablara de él. Así es, o sea, Juan, vamos a hablar de este tiempo, imagínense que yo soy Juan, y les digo, va a venir Cristo, va a venir Cristo, y de repente ya se aparece Cristo. ¡Ey! Este es de quien yo les decía, que fue antes que yo, porque si se acuerdan lo que leímos en el principio, el verbo era desde el principio, o sea, muchísimo antes que de Juan. Por eso dice, que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Pues la ley, por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley, para que me entiendan, sus Biblias se dividen en dos. Sí, el Antiguo primer Testamento Ajá. y Nuevo Testamento. Nuevo Testamento. La ley es todo lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento. Y cuando leemos el Nuevo Testamento, estamos hablando de la gracia y la verdad. Dice el 18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Sí estamos claros hasta aquí? Sí. Sí, Testimonio de Juan el Bautista. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntaran. Ok, ¿quiénes eran los sacerdotes y levitas? ¿Se acuerdan cuál era la religión predominante? el judaísmo. judaísmo. Bueno, en aquel entonces el judaísmo. El judaísmo era lo relevante y ellos tenían sacerdotes. Y los levitas eran los que ayudaban en el servicio ahí en el templo. Entonces, los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para preguntarle a Juan, ¿tú quién eres? Entonces él dijo, confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezcan el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran fariseos. Esta palabra fariseo tiene una fama como de malo, ¿no? ¿Han escuchado esa palabra fariseo? Sí. Y tiene una connotación negativa.
No es que no la tuviera, bueno, pero fariseo es como ser dentro del mismo judaísmo, dentro de una corriente. Por ejemplo, en el catolicismo existen las carmelitas descalzas, existen ¿qué? Los franciscanos, Maristas. existen los maristas, existen, ¿quién más? Los jesuitas. Existen los del Opus Pues y demás. O sea, hay mucha variedad dentro de eso. Ahora, de todos estos que mencioné, ¿quiénes son los que tienen fama de ser como más entregados? Bueno, la verdad ni idea, ¿eh? A mi parecer, o más bien por lo que he escuchado, me parece que los franciscanos. Los franciscanos. Entonces, en aquel entonces, el fariseo era como ser franciscano hoy en día. O sea, el fariseo era muy celoso de la palabra de Dios. La conocía al dedillo, o sea, se la sabía de memoria perfectamente. Cuidaba y vigilaba que nadie rompiera eso. Si alguien hacía algo, bueno, se les iba casi encima. O sea, eran muy celosos de seguir los reglamentos que Dios les había puesto. O sea, era algo real, o sea, ser un fariseo en aquel entonces era algo de honor. ¿Me explico? Sí. 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 Entonces le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Entonces, volvamos a esa parte, o sea, los judíos mandaron gente para que les dijeran, pues, qué era lo que estaba pasando, o sea, por qué había una persona en el desierto y que estaba bautizando y que miles y miles y miles de personas se acercaban a él. Si, por ejemplo, vamos a poner este ejemplo, si les dicen, en el desierto de los leones, hay un tipo vestido con piel de camello y está bautizando a la gente. ¿Irían? ¿No? No. Como que no llama mucho la atención. ¿Sí? ¿No? Aquí el asunto es que el pueblo judío tenía una sed impresionante de Dios. La forma en como Dios hablaba a los judíos en aquel entonces era por medio de los profetas. Pero Dios les había dicho que ya no les iba a hablar ni por profecías ni por nada, y hubo un silencio de parte de Dios de 400 años. Y después de 400 años sale un tipo llamado Juan, que empieza a hablar de Dios y empieza a profetizar. ¿Llamaría o no llamaría la atención? Sí. Sí, claro. ¿Lo irían a ver o no lo irían a ver? Sí. Sí. Esa Sí. era la razón por la cual iban tantas personas y por lo cual a estos fariseos les llamó la atención que estuviera haciendo eso. Estos fariseos sabían que el Mesías iba a venir, esa es una profecía. Ajá. Entonces querían ver qué onda, o sea, qué estaba pasando. El Cordero de Dios. ¿Han escuchado esa frase? Sí. ¿A quién se le conoce así? Jesús. A Cristo. Ajá. ¿Se acuerdan lo que les decía? Que se sacrificaban animalitos. Ajá. Ujú. Al final de cuentas, la similitud, o más bien el símil que hace Dios de su Hijo, es como un cordero. Un cordero que no opone resistencia, que no se defiende, que es puro en todo su ser. Ese fue el que dio la vida. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí lo quita o no lo quita? Sí. Sí, Sí. Ya vimos cómo se le paga a Dios, ¿verdad? claro. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuera manifestado Israel, por esto vine y yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo,
Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, ¿quién lo envió a bautizar con agua? Dios. Dios. Quien me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces aquí vemos que Juan el Bautista, al ver eso, entendió quién era el Hijo de Dios. ¿Queda claro hasta aquí? Sí. Sí. Los primeros discípulos. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos, perdón, y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que les seguían, les dijo, ¿qué buscan? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Y les dijo, vengan y vean. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Volvamos a ese mismo punto. Otra vez esa necesidad, esa hambre de Dios. 400 años de silencio. Viene un hombre que se llama Juan y empieza a profetizar. Y de repente dice en el 35, al siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. O sea, Juan dice de Jesús, este es el Cordero de Dios. Si llamaba la atención un profeta, ¿no llamaba más la atención el Cordero de Dios? Sí. Claro. Y entonces Sí, por dos de supuesto. sus discípulos lo comenzaron a seguir. Solo dos. Vamos bien hasta ahí. Este es Andrés, hermano de Simón Pedro. Era uno de los dos que habían oído a Juan, que habían seguido a Jesús. Y entonces Andrés halló a su hermano y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Pedro. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. ¿Saben algo de Pedrito? No. ¿Nada? No. Sí, el famoso Pedrito. Más adelante. ¿No? No. Lo vamos, nada más recuerden ese nombrecito. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael, se le acercaba. Dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto les digo, de aquí en adelante verán el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Está claro? Sí. Esta frase que dice Natanael, de Nazaret puede salir algo bueno, es como si, no sé, la peor colonia del Distrito Federal saliera un genio, o del pueblito más pobre que existe en el mundo, de ahí pudiera salir algo bueno. Así de menospreciado era. Esta era una profecía que iba a ser nazareno, perdón.
¿Dudas? No. Ok. No. Las bodas de Caná. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían, hagan todo lo que les dijera. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de purificación de los judíos, de cada uno de los cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenen estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, saquen ahora y llévenlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Clarín, más o menos. No, sí, muy claro. Dice, este fue la primera muestra del poder de Jesucristo, en algo muy sencillo, en obediencia a su madre. Aquí el tema, bueno, también se vuelve ríspido con respecto a las creencias, y sobre todo si venimos de una connotación católica. La madre de Jesús, o en este caso María, tiene una posición muchísimo más alta que el mismo Jesús. No sé si ustedes se han dado cuenta de eso. Sí. ¿Cuándo es el Bueno. día de Jesús? No lo hay. ¿Cuándo qué, perdón? Es el día de Jesús. Se supone que en el catolicismo es el día 24, ¿no? Y O la los- Nochebuena. o nada más se emborracha la gente. 25. Sí, pues se emborracha la gente, O sinceramente. sea, No. no lo consideran. No, de hecho no. Como Ahora- tal... no, sí. Ahora, ¿cuándo es el día de la Virgen? Bueno, habiendo tantas. Entonces, ¿cuál de ¿Cuál? todas? ¿Cuál de todas? Bueno, Guadalupe, ¿no? Y ahí sí está muy dedicado, ¿no? Sí, claro. De hecho, bueno, yo lo tomo como fanatismo. Ujú. Ahora, no estoy menospreciando el lugar de María, realmente es una mujer excepcional. O sea, cuando el espíritu, más bien el ángel le habla a María, le llama bienaventurada. O sea, no estamos hablando de una mujer cualquiera, estamos hablando de una mujer realmente con cualidades excepcionales. Pero incluso el mismo Jesús, aquí cómo se refiere a su madre, en el 4, Como mujer, Mujer. como mujer, mujer. no Nunca le dice Madrecita madre. Santa, yo te no, No, le no dice con mujer. esa deidad, dedicación y mucho menos. Pero estaba bajo sujeción. Dice, y sobre todo mucha gente dice, no, es que la Virgen María, bueno, entonces hay que hacerle caso a la Virgen, ¿no? ¿Y qué dice aquí en el 5? Su madre dijo a los que le servían, hagan todo lo que les dijera. O sea, si quieres tú obedecer a la Virgen, pues aquí está su respuesta. Hagan todo lo que diga Jesucristo. O sea, no hay pierde. ¿Vamos bien? Sí, Sí. Tomó 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos. Los judíos tenían rituales de lavamientos, tenían que ver con cuestiones de la ley. Entonces, estas tinajas les cabían muchos litros de agua, y esta agua se convirtió en vino. El maestresala viene siendo como el maestro de ceremonias, el cual se encargaba de que pues no faltara el vino, no faltara comida, que todos estuvieran atendidos. La costumbre, como él dice, era pues primero ofreces lo bueno, y ya cuando se emborrachan, pues dales de lo más gachito.
Y aquí el vino que preparó Jesús fue de lo mejor. No tenía el propósito de emborrachar a la gente, sino el propósito que tenía es que los discípulos creyeran. Vamos. Sí. Sí. Jesús purifica el templo. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y los cambistas allí sentados. ¿Se acuerdan de lo que se hacía en el templo? Sí. Sacrificios. Exacto. Entonces ya no hacía falta de que yo trajera mi mula, que diga mi cordero desde lejos. Yo llegaba ahí y se lo compraba a quien vendiera ahí las ovejas, las palomas y demás. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todas y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas, quiten de aquí esto y no hagan de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Y dijeron luego los judíos, de 46 años fue edificado este templo. Perdón, en 46 años fue edificado este templo. Y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto. Y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Entonces, volvemos a lo mismo, lo que se convierte. Si otra vez ejemplificando, nosotros, o más bien, vamos a la Basílica de Guadalupe, ¿qué hay afuera? Puestos. Todo un mercader. Es un mercado. O sea, ¿a qué vas? O sea, Las medallas, las estampas, Los ojos de los o sea, vas a rosarios. hacer un business Ya está de las cuestiones de Dios. Yo no estoy diciendo que ahí sea de Dios, ¿ok? Pero Sí. volvamos a esa época. En esa época existía el templo de Dios. Y la gente había convertido ese templo en un mercado. Jesucristo al ver eso, pues se agarró un azote de cuerdas, como unos látigos, y empezó a correr a todo mundo. Pues imagínense si yo llego allá con un azote de látigos y empiezo a destruir sus puestitos en la basílica, ¿qué creen que me pase? Se linchan. Te linchan. Y me van a decir, bueno, ¿y tú por qué haces eso? ¿O qué prueba das? Entonces Jesús les responde que destruyan este templo y en 3 días lo vuelvo a levantar. Y ellos se quedaron con la idea del templo físico. Pero Jesús estaba hablando de su propio cuerpo, que es el templo, ya que Él resucitó al 3er día. Y de todo eso se acordaron los discípulos y creyeron más. ¿Vamos bien? Sí. Sí. Jesús conoce a todos los hombres. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Qué le podemos esconder a Dios? Nada. Nada. O sea, a lo mejor yo puedo poner mi mejor cara de hipócrita aquí delante de ustedes, ¿no? Y me la compran. Pero delante de Dios, o sea, le podemos decir, ay Señor, yo he sido tan bueno. Y Él sabe cómo realmente hemos sido. Y en este caso, muchos creyeron, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. O sea, volvemos a lo mismo. La gente de repente cree, pero no le amanece. O sea, no está realmente entregada. ¿Dudas? No. Ok, ahí me quedó se me cerró la página. Ya.
Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. ¿Se acuerdan de los fariseos? Sí. Sí. De estos pesadores, judíos pesados. Un principal entre los judíos, o sea, todavía era dentro de los judíos, era todavía más arriba. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, les es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no reciben nuestro testimonio. Si les he dicho cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les dijera las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Se fijaron que aquí hay una palabra que se repite varias veces? Y sobre todo De cierto te digo. De cierto te digo. Te digo. Cuando veamos esto, significa que es muy, pero muy importante. Es hacer énfasis en lo que es muy importante. Entonces, vemos aquí que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. No era un cualquiera, sino era un principal entre los judíos, un maestro. Este vino a Jesús de noche. ¿Por qué de noche? Le daba pena. ¿En sus sueños o qué? No, para que no se quemara con nosotros. Para que no se... ajá, para que no lo vieran. Por ejemplo, hay muchos cristianos de la secreta. Traen su Biblia chiquita. Nadie sabe que son cristianos hasta que por ahí sale y comentan. Qué pena. O sea, son muy escondiditos. Y por ejemplo, si hay un cuate que es bien cristianote, bueno, muy obvio, y está platicando con él y llega alguno de sus cuates, el otro se saca de onda, ¿no? Le daría como penita. Sí. Más o menos así le pasó a Nicodemos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, ¿qué significa? Maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro, o sea, él sabía eso, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, o sea, esto es súper importante lo que le va a decir. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. A ver, explíquenmelo. Tenemos que arrepentirnos. Es que quien no cree en él, ¿no? Va por esta parte, ajá. ¿No? Del bautizo. Va por Que partes. si no crees en él y si no crees en su palabra, pues no naces a lo que él te dice. No te haces su hijo. Sí. Nosotros estamos más que viciados. Por ejemplo, uno ve a un niño y pues lo ve rozagante, feliz, sin malicia. Pero uno, híjole, ¿qué les puedo decir? Pues uno está lleno de maldad, de malicia, de malos pensamientos, el clásico de piensa mal y acertarás, o sea, todo eso va por delante. Y eso precisamente es lo que se tiene que acabar. Y uno necesita morir y nacer de nuevo en Cristo. Esto es un gran misterio que, bueno, que ni siquiera Nicodemo entiende. Por eso le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo si se va a lo físico?
Y Jesús le estaba hablando de una manera espiritual. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y entonces Jesús le respondió, de cierto te digo, o sea, otra verdadota que le va a soltar aquí, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces aquí precisamente viene como lo que decía ay, tu nombre otra vez, perdón. Isaac, ¿Quién? Uriel. Uriel. Que habla del bautismo. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, todos aquí estamos bautizados, ¿no? Sí. Sí, ¿Cuándo nos bautizaron? ¿Se de acuerdan? pequeños. ¿Qué dieron de comer? ¿Qué dieron de comer? ¿Qué se quitaron? Carnitas. Carnitas donde ¿Por qué no nos acordamos? éramos bebés. Porque no Ahora. teníamos conciencia. ¿Cómo? Porque no teníamos conciencia. No, estábamos totalmente perdidos ahí. ¿Es correcto bautizar un bebé? No, El bautismo tiene el No, pues ahora- propósito de concientizarnos de pecado. O sea, yo me quiero bautizar porque sé que soy pecador. Ojo, pero el bautismo no limpia de nada. O sea, entra un pecador seco y sale un pecador mojado. O sea, no limpia de nada. Entonces, ¿para qué sirve el bautismo? ¿Y para qué sirve el bautismo? O sea, ¿a qué llamaba Juan el Bautista? A bautizarse. Al Para reconocer a arrepentimiento, Dios. a enderezar tu camino. enderezar los caminos. El bautismo tiene que ser por inmersión, no solamente así con agüita en el coquito. Porque No, ya. esto representa, o sea, la inmersión representa cuando alguien se muere y lo entierran. Y obviamente pues necesitas aire y vuelves a salir. Es un simbolismo nada más. Está representando la muerte y la resurrección de Cristo. Que eso sí lo hacen los judíos, ¿no? No estoy seguro mucho en sus costumbres. Si tengan costumbres de bautismo. Lo voy a investigar. Pero tiene mucho que ver con eso. O sea, como les decía, si yo, por ejemplo, no tengo conciencia, digo, pues me voy a bautizar porque todos mis cuates se están bautizando, como les digo, un pecador seco, sale un pecador mojado. Pero si yo tengo la conciencia, el Señor me está mandando a morir a mis pecados, a morir a mis a nacer de nuevo, lo voy a hacer por obediencia. ¿Alguien le subió a sus bocinas? No, Ya me estoy escuchando. Sí, se oye como un rebote de sonido. Ya. Entonces, le vuelve a decir esto. El que ¿qué? El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El Espíritu se refiere al bautismo en el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo llega a uno. Eso lo vamos a estar checando más adelante. Dice el 6, lo que es nacido de la carne es, o sea, como todos nosotros nacimos de la carne, ¿no? Sí. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, les es necesario nacer de nuevo. Dice, el viento sopla de donde quiere, ¿no? Sí. Y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nadie sabe cómo se hace, nadie sabe cómo llega. Esto todo es voluntad de Dios. Pero así es, como el viento. El 9, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Y qué le dice Jesús? ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Se supone que enseñaba a la gente. Es como si a mí me dicen, oye, ¿cómo conozco a Dios? Pues no tengo idea. Y doy clases de Biblia, imagínense.
¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo otra vez, que lo que sabemos, hablamos. O sea, ¿Jesucristo sabía de lo que hablaba o no? Sí, Y lo que hemos visto testificamos. O sea, se veían obras, prodigios, milagros. ¿Y qué le dice? Y no recibieron nuestro testimonio. O sea, a pesar de que ven lo que veían, no creían. Si les he dicho cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les dijera las celestiales? De las cuestiones celestiales, de verdad, o sea, la cabeza no me da para tanto. O sea, la Biblia describe ciertas cosas y no, de verdad es como para maravillarse y no logro concretar una imagen en mi cabeza de lo que aquí habla. Entonces, si no creo en las terrenales, pues mucho menos en las espirituales, en las celestiales. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. O sea, Cristo sabe del cielo porque estuvo ahí. Dice el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta parte de la serpiente. ¿Han visto el símbolo de los doctores? ¿Cuál es? ¿De la medicina? Sí. Sí. ¿Cuál es? hay dos serpientes, ¿no? Me parece. Serpiente enredada. Una serpiente enroscada en una vara. Un poli. En el Antiguo Testamento, en el Éxodo, cuando el pueblo de Israel había sido esclavo de Egipto por 400 años y salen de ahí por la mano de Dios a través de las 10 plagas en Israel, están en el desierto. Y la forma en como Dios los mantiene en el desierto es dándoles agua de donde no hay agua y proveyéndoles de alimento que se le llama maná. ¿Han escuchado del maná? Sí. Sí, Todo el grupo musical. El maná descendía en las mañanas como así el rocío. ¿Han visto el rocío en las mañanas cuando uno va al campo? sí. Y Sí. todo está así como con gotitas, muy padre. Bueno, más o menos así descendía el maná y eran como hojuelas. Imagínense como cornflakes, ahí regados por todos lados. Y entonces el trabajo de los, en este caso de los judíos, era recolectar todo eso, machacarlo y preparar como unas tortas. Y eso era lo que comían. Eso comieron por 40 años. ¿Se les antoja? Sí, más para probar. Por 40 años. Esa era la provisión que Dios les daba. No les faltó agua, no les faltó alimento, no se les desgastaron sus chanclitas, no se les desgastaron los vestidos. O sea, Dios en todo momento los estuvo cuidando. Y el pueblo, ¿qué creen que hizo? Se empezó a quejar. No, pues nos hubiéramos quedado en Egipto, por lo menos allá comíamos carne, por lo menos allá éramos esclavos, sí, pero pues estaba más cómoda la cosa. Entonces, pues eso provocó la ira de Dios. Les mandó codornices, comieron carne hasta que se hartaron. Y el castigo de Dios fue que les mandó serpientes. Y esas serpientes empezaron a picar al pueblo y se empezó a morir una cantidad impresionante de personas. Nuevamente Moisés intercede por el pueblo y Dios le dice, constrúyete o hazte una serpiente, esto enredada, lo que dice aquí, lo que estábamos leyendo, y ponla sobre como un mástil. Y cuando una serpiente le picara a una persona, la persona, si quería vivir, tenía que voltear a ver a la serpiente. Cuando a uno le pica algo, ¿qué voltea a ver? El lugar donde te pica, ¿no? Y cuando uno tiene un problema, ¿a quién voltea a ver? Adiós. Adiós. Uno se enfrasca en la bronca, ¿eh?
Y la cabecita está, es que ¿cómo le voy a hacer? Y ya tengo tal. Y aquí el ejemplo es, el que voltea sus ojos a Cristo, ese será salvo. Por eso dice, bueno, esa es ay, ¿cómo se le llama esto? El símil que hace. Analogía. Ajá, exacto. Dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Cómo lo levantaron? En una cruz. En una cruz. En la cruz. O sea, aquí ya estaba hablando de cómo iba a morir. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, nosotros vivimos en este mundo mirando todo menos lo que nos conviene, en este caso que sería Cristo. Y si nosotros ponemos la mirada en Él, no nos vamos a perder y vamos a tener vida eterna. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ya se fue Isaac. No, aquí sigo, aquí sigo. Entonces, esta frase es mundialmente conocida. Hasta en películas ha salido. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna. ¿Entienden esto? Sí. Pues sí, que fue tal su sacrificio, tanto fue su amor por nosotros, ¿No para es más querernos buena salvar. onda un perro, en buena onda, que uno? ¿Cómo, perdón? ¿No es más buena onda un perro que uno? Sí, Sí, ¿No es más fiel? sí. sí, ¿No hay por supuesto. animales más nobles que uno? Sí, sí. ¿Y qué fregados nos vio? No entiendo. O sea, el mismo Salomón, David dice que no entiende, o sea, qué es el hombre para Dios que lo tiene en tan alta estima. Tan alta estima que entregó a su Hijo. Nos ama de tal manera que dio a su unigénito, lo único que Él tenía, para que todo aquel que Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí entienden? Sí, Casi dos. Y en el 17 dice, porque no envió ¿Quién envió Dios Dios? a su Hijo al mundo para condenar al mundo. O sea, en este tiempo no está, o más bien en este tiempo que vino Jesucristo, no vino para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree no es condenado, y ya vimos lo que significa creer, ¿o no? Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿A poco no nos gustaba más el bailongo, el desastre, las drogas, vino, lo que sea? Sí. Todo lo que nos destruía, eso era lo que nos llamaba más la atención, antes que Cristo. Dice, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo, aborrece a la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios.
¿Han ido a lugares, restaurantes románticos? No sé, pregúntale a Armando. ¿Cuál es la característica de estos lugares así, romanticones? Oscuros, con velas. Oscurito, la velita, así, las tinieblitas, ¿no? Y de repente yo estoy así con mi peor es nada. No, digo, con alguien, con mi novia, con mi esposo, con quien sea, con quien yo quiero quedar bien, y ojo, quedar bien no es bueno. Y me llevo la comida a la boca y chin, se me cae. Entonces, acto primero, tomo el pañuelito y me limpio y pues todo solucionado, ¿no? Nadie se dio cuenta. Pero me voy al baño y de repente, ¿qué me veo en el baño con donde está la luz normal? Una mancha. Ay, manchón. La mancha. Entonces, ¿qué hago? Pues agarro agua, otra vez la toallita y le tallo, ¿no? Ya regreso y ya santa paz. Y resulta que cuando salgo, llego a la calle y es mediodía, ¿y qué tengo en la camisa? Un manchón de este tamaño, ¿no? O sea, entre más luz haya, más notorio es mi suciedad, mis manchas, lo que hago mal. Obviamente, si yo estoy manchado, ¿qué es lo que voy a buscar si me gusta la mancha? Pues La oscuridad. La oscuridad. y ahí no se ve mucho, ¿no? Ahí la gente no se... Todos somos iguales. Pero quien busca la verdad, pues se acerca a la luz. ¿Para qué? Para que sus obras sean reprendidas, para que nos diga Dios, esto que haces Fer no me está gustando. Esto que haces Uriel no está bien. Esto que haces Isaac no está bien. Esto que haces Daniel no es. ¿Estamos? Esa es la diferencia Sí. entre los que verdaderamente buscan a Dios y los que son adeptos a Dios. El amigo del esposo. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Porque Juan había sido a uno que le pasó al pobre Juan. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuera dado del cielo. Ustedes mismos me son testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene esposa es el esposo. Perdón, el que tiene la esposa es el esposo. Mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido, es necesario que él crezca y yo mengüe. ¿Clarísimo? O sea, Juan el Bautista, ¿qué se dedicaba? Bautizar. A bautizar. Ok. Y entonces le cayeron de ahí unos, ¿quiénes fueron? De los discípulos de Juan el Bautista. Y los judíos acerca de la purificación. Entonces vinieron a Juan y le dijeron, oye, fíjate que ese Jesús del que tú dabas testimonio, está bautizando. Te está volando la chamba, en pocas palabras. Sí. Que de hecho Jesús no bautizaba. Él nunca bautizó a nadie. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuera dado del cielo. Ustedes mismos me son testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Es como si, por ejemplo, yo me enojara porque Armando hace lo mismo que yo, que da clases. No, aquí nada más mis chicharrones truenan. ¿Estaría bien eso? Y lo peor del asunto, lo hace mejor que yo. Más coraje me va a dar. ¿No? Sí. No, no está mal. No. Dice, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo.
Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Por ejemplo, si yo me llego a casar y Armando está ahí conmigo en la pachanga, es como si se encelara de que yo me casara. Al contrario, o sea, yo creo que se alegraría por mí, ¿no? Claro. Y es lo que dice Juan aquí, es necesario que él crezca y que yo me haga chiquitito, porque en algún momento Juan el Bautista fue así el top, top, top. O sea, todo el mundo acudía a Juan. Y aquí la cosa era que todo el mundo debía acudir a Jesús. ¿Quedó claro? Sí. Sí. Por último, el que viene de arriba. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal. Cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Veraz significa que es verdadero. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da al Espíritu Santo por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Quedó claro? Sí. O sea que ¿quién es el mero mero? Dios. Pues Dios y su representación Jesús. No hay pero que valga. Exacto. Cualquier queja, cualquier reclamación de todo lo que estemos hablando, van y tercera nube a la derecha. Hablan con Dios y le reclaman a él. Si se fijan, todo lo que hemos estado haciendo aquí, estamos leyendo tal y como es la palabra. Sí. No le estamos metiendo de la cosecha de nadie, o sea, lo único a lo mejor que hago es darles un poco de noción de lo que era en aquella época. Pero si ustedes se fijan, es muy claro. No Sí. se van a volver locos si la leen, al contrario. Bueno, a lo mejor sí locos para los demás, ¿no? Pero para Dios van a ganar mucha sabiduría. ¿Estamos? Sí. Sí. Bueno, entonces vamos a pararle aquí y continuaremos el próximo martes a la misma hora, si les parece, y si Dios así nos lo permite. ¿Miércoles Martes. o Ajá, martes? miércoles, ¿no? Es que dijiste miércoles. Perdón, es que como ya tengo casa llena, entonces miércoles a la misma hora, ¿ok? Ok. ¿Alguna duda, comentario, algo que quieran o que tengan dudas? Tengo una duda del bautismo. Ajá. Bueno, obviamente viene a bautizar Juan. ¿Empieza a bautizar él de ese modo? ¿Sí? Sí, él es el que empieza con ok. O sea, por inmersión, o sea, todo tu cuerpo se hunde en el agua. Ok. Y Es lo que explicabas, perdón, de morir y volver a nacer. así es. O sea, al muertito no nada más le meten la cintura para abajo ni le echan tierrita en la cabeza. El que se muere va para abajo 3 metros y ya no sale. Bueno, el caso de Jesús, él es el que resucitó de entre los muertos. Como Bueno, les decía, el bautismo, mucha gente, se centra mucho en esta parte, pensando que si no te bautizas, pues ya no vas al cielo. Vemos casos en la Biblia de gente que pues no estaba bautizada, como cuando es crucificado, el ladrón que está juntamente crucificado con Cristo. Ajá. Y bueno, de nombre se les conoce como Dimas y Gestas. La Biblia no menciona que se llamen así, pero uno de ellos se arrepintió en ese momento y le pidió pues con todo su corazón que se acordara de él. Le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y le promete eso: de cierto te digo que hoy estarás en el reino de los cielos. Estaría en el paraíso. Entonces, es más una cuestión de fe, de corazón, de estar, más que de protocolos.
El protocolo, vamos a llamarlo así, va a ser la consecuencia de mi obediencia. No estoy diciendo que no hay que bautizarse, ni que no hay, no, o sea, no estoy diciendo eso. Debe ser la consecuencia de nuestra obediencia en Cristo. Así como las buenas obras es consecuencia de que yo estoy caminando con Cristo. No voy a hacer buenas obras y después voy a conocer a Cristo. O sea, debe ser la consecuencia de. Así como si yo, por ejemplo, hoy empiezo a comer sano y ya mañana quiero ver resultados, pues no. O sea, tiene que pasar tiempo y debo permanecer en eso para entonces, esa sería la consecuencia de estar yo comiendo saludablemente. ¿Sí estamos más claritos? Sí. ¿Otra duda? ¿No? Daniel, No. en términos prácticos, ¿qué es nacer de nuevo? Nacer de nuevo es dejar de ser lo que éramos. Ojo, no van a perder identidad. O sea, Dios, es entregarle todo a Dios. Es perder lo malo y empezar a hacer lo bueno, enderezar camino. Ujú. Ahí dice en la palabra que nace, hay que nacer en agua y en espíritu. Ujú. ¿Cómo saber si ya tenemos el Espíritu Santo? Que esa es una pregunta tal vez muy recurrente. El Espíritu Santo, hay lugares, sobre todo se les llama pentecostales, donde pues gritan, bailan, hablan raro, se revuelcan y hacen eso por lo que sucedió en Pentecostés. O sea, esto lo vamos a leer más adelante. Y esa era la muestra, más bien el Espíritu Santo llegó a ellos y estos discípulos empezaron a hablar en diferentes lenguas. La gente, había mucha gente de diferentes lugares, o sea, imagínense que es como el mundial, ¿no? Que llega gente de todas partes del mundo y de repente yo empiezo a hablar un idioma raro, pero ese idioma raro me lo está entendiendo a lo mejor un alemán y ese alemán sabe que yo estoy glorificando a Dios, o sea, tiene un propósito. El Espíritu Santo, mucha gente dice que uno lo tiene cuando uno habla lenguas. O sea, cuando hay, empiezo a hablar una lengua que no es la mía. Entonces, esa es muestra de que yo tengo el Espíritu Santo. La realidad es que yo tengo el Espíritu Santo, o más bien Dios me envía el Espíritu Santo cuando estoy obedeciendo, cuando estoy entendiendo, cuando estoy aprendiendo. ¿Me explico? O sea, no necesariamente necesito hacer ese tipo de ademanes para decir, ah, sí, tengo el Espíritu Santo de Dios. Porque es el Espíritu el que me está enseñando, el que me está guiando. Ustedes lo van a corroborar conforme vayamos leyendo. Ya no sé, cuando vayan al cine, ya no van a ver la película, no les quiero arruinar la idea, ¿no? Del cine, pero todo lo van a analizar, ¿me explico? O sea, lo que van a ver, chirrión, pues es que la Biblia no dice eso, en automático. O cuando alguien habla de Dios, ustedes de inmediato la Biblia, la palabra de Dios dice esto y esto, no va con eso. Esa es muestra del Espíritu Santo. Bueno, aquí a lo mejor voy a pues ventanear a Armando, ¿no? Pero hace poco cuando platicamos, Armando, ¿te acuerdas que me pusiste un ejemplo de la computadora? Recuérdame. De que se le había descompuesto su computadora a Daniel. No me acuerdo, pero platícales, no, es que no me acuerdo. Bueno, de lo poco que me llego a acordar es que ya no tenía para hacer las videoconferencias, me parece. No fue Daniel, fue un hermano de la congregación. Bueno, sí, y que dijiste, bueno, pues ahí tengo la computadora nueva, pero así que se te vino a la mente que llevas para la casa y te regresaste, ¿no? Ajá. ¿Sí o no estoy mal? Sí. O sea, ¿a eso es a lo que se refiere Daniel? ¿Cómo? Pues, bueno, bueno, es que es que no quería platicar eso, más se lo platicé a él.
de repente, Daniel, el hermano Vicente, se lo voy a platicar para no dejarlos con la duda, no porque lo quiera yo platicar. Al hermano Vicente, que es quien hace, digamos, que nos ministra, que es el anciano de la iglesia. El anciano es el que, entre otras cosas, pues el que tiene mayor conocimiento o muestra mayores frutos de arrepentimiento, el que conoce más la palabra, el que vive más en la palabra de Dios. Se descompuso su computadora y ya no tenía cómo hacer los folletos o las diferentes actividades que en la congregación se necesitan. Entonces yo iba para el negocio, que tenemos una florería, y me acordé, en ese momento Dios te habla. O sea, yo siempre me preguntaba cómo es que Dios nos habla. O sea, obviamente no es una voz que te está ahí diciendo algo, sino es el espíritu que de repente te dice, ¿sabes qué? Ahí tienes una computadora nueva en tu trabajo, llévasela. Y pues obviamente uno nada más por obediencia, pues bueno, fui por ella y se la llevé y le dije, ¿sabe qué? Pues aquí está esto, me mandó Dios y pues aquí está, ¿no? O sea, está trabajando ahí el espíritu en favor de cuestiones para la obra de Dios, ¿no? O sea, nunca fue la intención ver, ay, cuánto me costó, cómo voy a regalar tanto dinero, pues ese tipo de cosas, sino todo ya va en función de lo que Dios dice y cómo uno se vuelve obediente en ese sentido, sin estar viendo las cosas materiales, sino más bien la obra que Dios hace y obediencia, ¿no? Sobre todo, uno escucha la voz del Espíritu Santo y pues sabemos que son para bien. Ahora, ¿cómo sabemos que es el Espíritu? Bueno, pues porque obviamente son para objetivos en la obra de Dios, ¿no? Que en este caso pues se ve reflejado en los trabajos que se hacen dentro de una congregación. Y bueno, algo tan simple como una computadora, ¿no? A eso se refería Checo, pero les digo, son cosas que no hay que, dice la palabra que no hay que estarlas diciendo, pero nada más lo explico porque aquí Checo ya me ventiló. Sí, perdón, no era la intención, ¿no? No, pero sí, efectivamente va en esa parte, no necesariamente tengo que, es que bueno, más adelante lo que vamos a ver son los dones, que el mismo Espíritu da, los vamos a estar estudiando, pero en sí, en el momento en que ustedes empiezan a considerar esto, el Espíritu Santo empieza a actuar en nosotros. O sea, no necesariamente, o sea, es que no veo tal cosa, es que no logro sanar a las personas, o no hago esto, no hago aquello. O sea, eso no significa que el Espíritu de Dios no esté conmigo. ¿Me explico? Sí. Sí. Entonces, ¿otra duda, no? No. Oye, Daniel, a lo mejor sería interesante que platicaras un poco la parte de lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? La Trinidad, porque muchas veces como que ubicamos o nos imaginamos o pensamos en el Padre y en el Hijo, pero el Espíritu Santo no lo contextualizamos, ¿no? No lo visualizamos, si fuera el término. Es que no hay que visualizarlo, ni contextualizarlo, ni mucho menos. O sea, son las tres personas de Dios. Así como nosotros tenemos identidad, pensamos, nos movemos, así Dios, así el Hijo y así el Espíritu Santo. Cuando Él dice que cuando 2 o 3 se encuentran congregados en su nombre, Él está en medio, yo a lo mejor puedo decir es que no veo a nadie. O sea, aquí por ejemplo nos encontramos varias personas congregadas en su nombre y parece como que pues estamos en la nada, ¿no? O sea, pero la palabra dice que Él está en medio de nosotros, nos está escuchando, nos está aconsejando, nos está dirigiendo, nos está dando entendimiento, está sucediendo todo eso. El error es como quererlos precisamente clasificar, contextualizarlos. O sea, yo siempre el ejemplo que pongo para que más o menos la gente se dé una idea, si han visto cómo está el podio en las Olimpiadas, ¿no? Que está el primer lugar, segundo y tercero. Y le digo, ¿en dónde colocarías a Dios, a Jesús y al Espíritu Santo? A Dios en medio. Primero a Dios, segundo a Cristo y tercero Espíritu Santo. Pues no, los tres están ahí en el uno. O sea, no hay jerarquías con ellos. El Espíritu de Dios, por ejemplo, para que se den una idea, conoce todo lo de Dios.
y lo abarca todo, sus misterios, su grandeza, su poder. El Espíritu Santo lo conoce y lo recorre todo. ¿Se dan una idea más o menos de lo que es el Espíritu Santo? ¿Han visto programas de lo que es el universo? Sí. Que es así infinito, enorme y bueno, eso está diseñado así como para que nosotros tengamos como seres humanos una vaga idea de la dimensión de Dios. Y ahora de Cristo, su Hijo, que se debe todo al Padre en obediencia, en amor, entregando su vida misma. O sea, los tres no puede uno ponerlo, entonces tu segundo y tu tercero. No, son uno solo. Otra idea que nos podría a lo mejor Daniel como maestro, Daniel como hijo y Daniel como esposo, por ejemplo, si estuviera casado. O sea, no pierdo mi ser, me explico, pero tengo características diferentes. Les digo, es un gran misterio, o sea, la misma Biblia así lo explica. No espera que tampoco lo entendamos a la perfección, sino simplemente que nos quede clara esa idea de quién es de quién es Dios y qué hay dentro de Dios. ¿Estamos? Sí. Sí. Entonces, esto es un camino de permanencia. Entonces, mi recomendación es, durante la semana vuelvan a leer Juan 1, Juan 2, llegamos al 3, y yo estoy seguro que les van a volver a salir dudas y me las pueden preguntar cuando ustedes gusten, o cuando nos volvamos a conectar, o sea, no hay ningún problema. La idea es eso, permanencia. Tengo el deseo de conocer de Dios, pues entonces me voy a tomar mi tiempo para conocerlo. Ahora están en muy buen momento para hablarle. Así como nosotros tuvimos una charla, bueno, en este caso casi es monólogo, pero normalmente si nos reunimos a comer, pues platicamos, ¿no? Lo mismo debería ser con Dios, o sea, una plática, una charla, no de Señor, dame y necesito, sino de quién es Él, qué hace y por qué está ahí. ¿Estamos? De acuerdo. Sí. Con toda su humildad antes de acostarse, pues hoy aprendí esto, Señor, y pues ayúdame a seguir en esto. Y estoy seguro que el Espíritu Santo les va a contestar, el Espíritu Santo los va a confirmar y estaremos en un mismo sentir. Estamos aquí por Cristo, en Cristo y para Cristo. ¿Otra duda? No. ¿No? No. Pues bueno, vamos a terminar como empezamos, orando y bendiciendo el gran nombre de Jesucristo, exaltando pues tu magnificencia, Señor, tu poderío, que de verdad me sigue sorprendiendo y todavía no logro comprender qué es el hombre para que lo tengas en tan alta estima, Dios, que entregaste a tu unigénito por el pecado de todos nosotros. Y no solamente eso, Señor, sino de los futuros, de toda la creación, de todo el que llegue a tus pies, ese tiene la oportunidad de salvación. Nos hablas tú, Señor, y eso es lo que vamos a seguir viendo, de un cielo y también de un infierno. Y obviamente hay una condenación para todo aquel que no ha creído, que ha buscado más las tinieblas que la luz. Quien viene a la luz, Señor, pues busca ser limpiado. Y que ese sea nuestro sentir, Señor. Que nos acerques a ti, que podamos cada vez constatar que tenemos menos manchas, pero estamos trabajando en ellas, Señor. Que no cesemos de seguir buscando tu santo nombre, de predicarlo, Dios, y no solamente de palabra, sino de hechos, Señor. Que la gente, que nosotros podamos predicar de tal forma que si ya llegara un punto donde no podamos, empecemos a hablar, que haya siempre una disposición hacia lo bueno, Señor, hacia buscar tu santo nombre, tu reino y todas las cosas que provienen de ti. Te bendigo, bendito Dios, te alabo, Santo Padre, por todos y cada uno de los que están aquí reunidos. Te pido que no les falte nada de tu provisión, Señor. Guárdalos con salud, guárdalos con bienestar y permíteles
que conozcan esto, que es lo que les va a salvar su vida y la vida de los que estén a su alrededor. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús, amén. 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 Listo, entonces así quedamos. Gracias, Daniel. Muchas gracias, Daniel. A Buenas ustedes. noches, Gracias, Daniel. descanses. Por aguantar el sueño.